Bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que me ha tenido pensando muchísimo últimamente, algo que creo que a muchos de ustedes les va a resonar. Vamos a hablar de esas verdades tan potentes, tan reveladoras, que a veces preferimos callar. Y no hablo de cualquier verdad, sino de esas que cuando salen a la luz, o incluso cuando las guardamos muy dentro, tienen la capacidad de enfermarnos. Sí, de enfermarnos no en el sentido literal de una gripe, sino de una forma mucho más profunda, una enfermedad del alma, de la mente que nos consume por dentro. Prepárense porque esto va a ser un viaje interesante y, espero, muy revelador. Y antes de empezar, ya saben, si todavía no lo han hecho, hagan clic en ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada de lo que compartimos por aquí. Me haría muchísima ilusión tenerlos más cerca. A ver, pensemos en ello. ¿Cuántas veces hemos estado al borde de decir algo, de revelar algo que sabíamos, pero decidimos callar? Por miedo, por conveniencia, por proteger a alguien, o incluso a nosotros mismos. ¿Y esa decisión, ese silencio, qué efecto tiene en nosotros? A menudo esas verdades que callamos se convierten en una especie de peso invisible, una carga que llevamos a cuestas. Se alojan en nuestro interior, se enquistan y poco a poco empiezan a erosionar nuestra paz. Es como tener una espina clavada en el alma. Al principio quizás apenas la notamos, un ligero pinchazo ocasional. Pero con el tiempo esa espina se inflama, se pudre, y el dolor se vuelve constante e insidioso. Empieza a afectarnos en todos los aspectos de nuestra vida. Imaginen la situación de alguien que sabe algo importante sobre una pareja, algo que podría dinamitar la relación, pero por miedo a perder a esa persona, elige el silencio. Al principio se dice a sí mismo que es por el bien de ambos, que es mejor no remover el pasado, no causar dolor. Pero cada vez que ve a esa pareja feliz, cada vez que escucha una conversación que roza el tema, siente un nudo en el estómago, una opresión en el pecho. Esa verdad no dicha empieza a crear distancia, a generar desconfianza incluso sin que la otra persona lo sepa. La persona que calla se siente aislada, culpable y esa culpa, ese secreto, se convierte en una sombra que la persigue. ¿Y qué sucede cuando esa verdad, tarde o temprano, sale a la luz? A menudo, el daño ya está hecho. El engaño, aunque sea por omisión, ha corroído los cimientos, y la reconstrucción se vuelve casi imposible. Y la persona que cayó, además de enfrentar las consecuencias de la verdad revelada, tiene que lidiar con el peso de su propio silencio, de haber sido cómplice de esa situación. Pero no siempre se trata de verdades relacionadas con otras personas. A veces las verdades que nos enferman son las que tienen que ver con nosotros mismos. Esas cosas que sabemos sobre nuestras propias debilidades, nuestros errores, nuestras limitaciones, pero que nos negamos a aceptar. Nos aferramos a una imagen idealizada de nosotros mismos, y cualquier cosa que amenace esa imagen se convierte en un fantasma que intentamos exorcizar. Pensemos en alguien que tiene un vicio, algo que sabe que le está haciendo daño físico o mental, pero se niega a admitirlo. Se dice a sí mismo, solo es un capricho, lo controlo, no es para tanto. Pero por dentro sabe la verdad. Sabe que esa dependencia lo está consumiendo, que lo está alejando de sus seres queridos, que le está robando la salud y la vitalidad. Y esa verdad no aceptada, esa mentira que se cuenta a sí mismo, se convierte en un veneno lento pero seguro. El cuerpo empieza a resentirse, la mente se nubla, la energía vital disminuye. Y el ciclo se retroalimenta. Cuanto más se daña, más se resiste a ver la verdad, y más se enferma. La verdad, en su esencia, es liberadora. Sin embargo, hay una paradoja, a veces la verdad, sobre todo cuando es dura, dolorosa o incómoda, nos da miedo. Y ante ese miedo, la opción más fácil, al menos en el corto plazo, parece ser el silencio, el olvido, la negación. Pero el problema es que esas verdades no dichas, esos secretos que guardamos, no desaparecen por arte de magia. Se transforman, se pudren y se manifiestan de formas inesperadas y destructivas. He estado pensando mucho en la frase inicial que me inspiró a hacer este vídeo, la verdad que la callé me enfermó. Y es una frase tan poderosa, ¿verdad? Nos habla de esa acción de callar una verdad, y de la consecuencia directa, la enfermedad. No es una relación causal arbitraria, es una ley casi natural. Cuando silenciamos algo que nuestro ser sabe que es verdad, creamos una disonancia interna. Una parte de nosotros conoce la realidad, mientras que otra parte se empeña en negarla o esconderla.
Esta lucha interna es agotadora. Es como tener dos motores funcionando en direcciones opuestas dentro de nuestro propio cuerpo, desgastando el mecanismo desde dentro. Y esta enfermedad puede manifestarse de muchas maneras. No solo dolencias físicas inexplicables, aunque esas también pueden ser una señal. Hablo de la ansiedad constante, esa sensación de que algo no está bien, pero no sabes exactamente qué. Hablo de la depresión, de esa apatía que te invade, de la falta de ganas de hacer cualquier cosa. Hablo de la irritabilidad, de cómo pequeñas cosas te sacan de quicio porque ya llevas una carga encima que te ha vuelto hipersensible. Hablo de la falta de concentración, de esa mente dispersa que no puede enfocarse porque está ocupada con el eco de lo que no se dijo. Incluso nuestras relaciones se resienten. La intimidad se vuelve difícil cuando hay secretos. La confianza se erosiona. Cuando no somos honestos con nosotros mismos, es muy difícil ser auténticos con los demás. Nos convertimos en actores en nuestra propia vida, interpretando un papel que no nos pertenece y esa actuación, créanme, cansa muchísimo. Y lo más irónico de todo es que a menudo, la verdad que tanto tememos revelar es mucho menos terrible de lo que imaginamos en nuestra cabeza. Nuestro cerebro, cuando se enfrenta a una verdad dolorosa, tiende a magnificar las consecuencias, a crear escenarios catastróficos que rara vez se materializan. Piensen en los pequeños errores que cometemos y que nos atormentan. Quizás dijimos algo hiriente en un momento de enfado y nos pasamos días dándole vueltas, sintiendo una culpa insoportable. ¿Por qué no llamamos a esa persona para disculparnos? A veces el miedo al rechazo, a que no nos perdonen, es mayor que el propio dolor de la culpa. Y así, la verdad de que necesitamos reparar un daño se queda callada, y la culpa nos va enfermando poco a poco, erosionando nuestra autoestima y nuestra capacidad de conexión. Y esto se vuelve aún más grave cuando hablamos de verdades que afectan a terceros, pero que decidimos ocultar por conveniencia personal. Por ejemplo, si somos testigos de una injusticia y decidimos no denunciarla por miedo a represalias o por no involucrarnos. Esa verdad callada se convierte en una especie de complicidad tácita con la injusticia, y eso, a la larga, corroe el alma. Nos hace sentir pequeños, cobardes, y esa sensación de impotencia, de no haber actuado correctamente, puede ser devastadora. La palabra enfermar es tan fuerte y tan precisa. No es solo estar mal o sentirse incómodo. Es una dolencia, un malestar profundo que afecta a nuestra salud integral, física, mental y emocional. Y la raíz de esa dolencia es la verdad que, de forma consciente o inconsciente, hemos decidido no expresar, no aceptar o no confrontar. Creo que un punto clave aquí es entender la diferencia entre guardar un secreto y callar una verdad que nos enferma. Guardar un secreto puede ser, en ciertos contextos, necesario o incluso protector. Pero cuando esa verdad se convierte en una carga, en una fuente de angustia recurrente, en algo que nos impide vivir plenamente, entonces ya no es un secreto, es una enfermedad en potencia. Y la solución, aunque suene simple, a menudo es compleja de aplicar: confrontar la verdad. Esto no significa salir corriendo y decir todo a todo el mundo sin filtro ni consideración. Significa primero confrontarla a uno mismo. Aceptarla. Darse cuenta de su existencia y de su impacto. Una vez que la verdad está reconocida por uno mismo, entonces podemos empezar a pensar en cómo gestionarla. A veces, la acción necesaria es una conversación honesta. Otras veces, es un acto de reparación. Y en algunos casos, puede ser simplemente una decisión interna de cambiar nuestra propia perspectiva o nuestro comportamiento. Pero el primer paso, el más crucial, es dejar de callar esa verdad que nos está enfermando. Permitir que salga a la luz, ya sea hacia los demás o hacia nosotros mismos. Es un acto de valentía, sí, pero también es un acto de autocuración. Es como abrir una herida para que pueda sanar, en lugar de dejar que se infecte por dentro. Les invito a reflexionar sobre esto. ¿Hay alguna verdad en su vida que sientan que han callado y que les está pesando? Algo que, si fueran completamente honestos consigo mismos, admitirían que les está enfermando. No tienen que decirlo en voz alta, no tienen que compartirlo si no quieren. Pero permítense reconocerlo. Permítense sentir el peso de esa verdad, y luego empiecen a pensar en qué pequeños pasos podrían dar para que ese peso se alivie. Porque al final la libertad más grande que podemos experimentar es la de ser auténticos, la de vivir sin el lastre de las verdades calladas. Y esa autenticidad, esa honestidad radical,
es el primer paso hacia una verdadera sanación y bienestar. Así que, queridos amigos, hemos explorado hoy un tema que, como ven, toca fibras muy profundas. Hemos hablado de esas verdades que por miedo, por conveniencia, o por negación, decidimos callar, y de cómo ese silencio puede convertirse en una enfermedad que nos consume desde dentro. Hemos visto cómo esa enfermedad puede manifestarse de diversas formas, afectando nuestra salud física, mental y emocional, e incluso nuestras relaciones. Y hemos reflexionado sobre la importancia de confrontar esas verdades, primero con nosotros mismos, para poder dar el primer paso hacia la sanación. Espero de verdad que esta conversación les haya servido de algo, que les haya hecho pensar y, sobre todo, que les motive a ser más honestos consigo mismos y con los demás. Recuerden que el primer acto de valentía es reconocer la verdad, por difícil que sea. Me encantaría leer sus pensamientos sobre este tema en los comentarios. ¿Han vivido algo así? ¿Qué opinan sobre el poder de las verdades calladas? Dejen volar su imaginación y compartan sus experiencias y reflexiones. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante o les ha aportado algo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con esas personas a las que creen que les podría servir. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Me haría una ilusión tremenda que formaran parte de esta comunidad. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje hoy. Nos vemos muy pronto con más historias y reflexiones. Hasta la próxima.